Y ahora pasamos a considerar algo aún más notable acerca de Jesús. No solo fue predicho por los profetas, no solo vino a salvar a su pueblo. Él no solo fue el elegido de Dios, sino que es el único Hijo de Dios. Él es divino y por tanto es nuestro Señor. Como migajas de pan a lo largo de un camino, el Señor deja muchas pistas en las páginas del Antiguo Testamento que apuntan a la divinidad del que vendrá, el Mesías. Desde el primer indicio de nuestra redención en Génesis 3:15, aprendemos que Él aplastará la cabeza de la serpiente. Él obtendrá la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal mismo. Sin embargo, ¿quién es este Mesías que describen las Escrituras? Él debería ser un rey, un profeta y un hijo divino. Primero, los antiguos israelitas esperaban con ansias la llegada de un profeta como Moisés. El mismo Moisés les dijo que lo esperaran. Dice, el Señor Dios les suscitará un profeta como yo de entre sus hermanos. Escuchen todo cuanto les diga. Así como Moisés liberó a los hebreos y medió entre Dios y su pueblo, el nuevo profeta sería un nuevo liberador y un nuevo mediador. Enseñaría la ley de Dios como lo hizo Moisés y pondría a la gente en contacto con las propias palabras de Dios. Pero más que eso, sería rey. La misma palabra Mesías significa ungido, traducido como Christos en griego y Christus en latín y por supuesto Cristo en español. Se refiere a la práctica de ungir a un rey al inicio de su reinado. Este aceite significaba el Espíritu del Señor corriendo sobre el rey con inspiración y autoridad divinas. Aunque el pueblo de Dios disfrutó del reinado ininterrumpido de reyes en el linaje de David durante unos 400 años, con el tiempo Jerusalén sería destruida, los herederos al trono serían asesinados y el mismo rey sería llevado al exilio. Parecía que se había perdido toda esperanza en el plan de Dios para su pueblo y en el reino de la alianza que él había establecido. Parecía como si Dios hubiera roto su promesa de que el rey David siempre tendría un heredero en el trono. En uno de los salmos más tristes, escuchamos tales acusaciones contra Dios. Pero lo has rechazado y despreciado. Te has enfurecido contra tu ungido, el Mesías. Has desechado la alianza con tu siervo. Has profanado por tierra su diadema. Y aún, a pesar de la caída de la ciudad capital, el exilio del pueblo y la destrucción de la familia real, el Señor proclama por medio del profeta Ezequiel: yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar. Oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que esté gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Unos versículos más adelante dice: y suscitaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es? ¿Será el Señor el pastor, como dijo Ezequiel al principio, o será David el pastor, como dice en el segundo pasaje? Solo más adelante, con la venida de Jesús, el Dios hombre, aprendemos cómo se podrían cumplir ambas dimensiones de esta profecía. Cómo Jesús podía ser a la vez Dios como pastor y el rey davídico humano. Entonces Jesús es un profeta como Moisés y un rey como David. Pero aún más que eso, Él es divino. La carta a los Hebreos nos señala un pasaje del Salmo 45, lo que revela de manera especial la identidad divina de Jesús. Mientras el salmista canta sobre la boda real, habla directamente al rey davídico diciendo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y, por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de gozo. Aquí se hace referencia explícita al rey como Elohim, Dios. La epístola a los Hebreos presenta este pasaje profético como prueba de la divinidad de Jesús y de la superioridad de la alianza que Él introduce.
Jesús a menudo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, el cual es el título que invoca a esta misteriosa figura de Daniel capítulo 7. Allí leemos de la escena donde el anciano de los dioses está entronizado en el cielo y uno, como Hijo del Hombre, viene a él en las nubes para recibir dominio, gloria y reino. La identidad de Jesús como Hijo de Dios está ligada a su identidad como Rey. Así como los reyes antiguos eran considerados hijos de Dios en un sentido simbólico, Jesús es el verdadero Hijo de Dios por toda la eternidad, quien reinará como Rey divino y humano sobre todas las cosas. En gran parte bajo la dirección de St. John Newman. La palabra basílica está relacionada con la palabra griega para rey, e históricamente una basílica era algo parecido a un palacio o salón real. Esta basílica catedral también está construida para la realeza, está construida para Jesucristo nuestro Rey Celestial y es también un lugar de adoración, porque el Rey de Reyes también es Dios. Dentro de la Catedral Basílica de San Pedro y Pablo, hay un mosaico que honra a San John Newman y su contribución a la vida de la Iglesia, especialmente aquí en Filadelfia. El enfermizo obispo nació en Bohemia en 1811. Desde su infancia ya tenía un gran amor por los libros y la lectura, tanto que su madre cariñosamente lo llamaba mi pequeño bibliómano. Este amor por aprender permanecería con él cuando ingresó al seminario cerca de casa. Completó su formación sacerdotal, pero antes de ser ordenado, un excedente local de sacerdotes, junto con un deseo misionero, llevaron a John a partir hacia América del Norte y llegó a Nueva York en 1836. Aunque el camino de John lo llevaría a través de la Orden Redentorista antes de ser ordenado como el cuarto obispo de Filadelfia, siempre se aferró a un doble amor: su amor por Cristo y su amor por enseñar a los niños acerca de Cristo. Estos dos amores recorren las numerosas imágenes del mural de esta catedral. Se destaca a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, en la custodia que sostiene el Santísimo Sacramento. Debajo, en el mismo lado, vemos a John como obispo confiriendo el sacramento de la confirmación a los jóvenes. Y justo debajo de esto vemos las órdenes religiosas docentes que John trajo para instruir a los jóvenes en la fe dentro del primer sistema escolar católico del país que él mismo estableció. Estos dos amores, por Cristo y por la enseñanza, están estrechamente entrelazados. Después de confesar nuestra fe en Dios Padre Todopoderoso, pasamos a decir, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Jesús es el único Hijo de Dios, y no en un sentido meramente humano. Él es el Hijo eterno de Dios y palabra del Padre. Por toda la eternidad, Él es la comprensión que el Padre tiene de sí mismo, y dentro del tiempo, Él es la revelación final y más completa del Padre. En definitiva, podemos decir que Jesús es maestro de maestros, porque no solo sus palabras, sino toda su existencia nos enseña acerca de Dios Padre. Por este motivo, San John Newman puede ayudarnos a ver la importancia de la educación en la fe y cómo el ser maestro de la fe nos pone más cerca de Cristo, el Maestro por excelencia. Nuestro Santo Obispo sabía que la única manera para que los niños crezcan hacia el verdadero conocimiento es llegar a conocer la verdad acerca de Jesucristo y el Dios Trino que Él nos revela. Esta revelación perfecciona nuestra mente y profundiza nuestro entendimiento para conocer el amor de Dios, ofrecerle verdadera adoración y compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado. San John Newman nos lo recuerda y con su testimonio nos señala a Cristo, quien no solo fue maestro, sino también el único Hijo de Dios y nuestro Señor. San John Newman supervisó la finalización de estos muros y cúpula, y en la época en que se construía esta basílica había persecución y violencia contra la iglesia. Entonces, cuando estaban decidiendo a qué altura de las paredes enmarcar las ventanas, hicieron que vinieran hombres aquí y arrojaran piedras lo más alto que pudieran en la pared, y luego pusieron las ventanas un poco más arriba. Este enfoque pragmático para garantizar que las ventanas de la basílica no se rompieran también revela algo central para la identidad de la Iglesia Católica.
no es solo una casa de culto, es una fortaleza. No es como podemos imaginar una fortaleza en un sentido militar, es una fortaleza para la verdad y la verdadera adoración a Dios. Hay muchas verdades significativas sobre la fe, pero el Catecismo dice en el párrafo 234 que la mayor y más central verdad es lo que Jesús reveló sobre quién es Dios. Dios es una comunión de amor. Él es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no es algo que podríamos haber descubierto por nuestra cuenta. Solo Dios hecho hombre en Jesucristo podría decirnos algo tan íntimo sobre quién es Dios. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, que es divino, asimismo estamos confesando la fe en el misterio central que Él nos reveló, el misterio de Dios Trino. La mayoría de la gente está probablemente familiarizada con al menos el esquema general del amor de Cristo. Pero es debido a esta familiaridad que fácilmente podemos olvidar estas sorprendentes afirmaciones. Por ejemplo, dice, yo y el Padre somos uno. Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no solo es identificado como el Mesías, el elegido, también se le presenta como Hijo de Dios, gozando de plena igualdad con Dios. Los propios apóstoles comienzan a comprender esta verdad, como vemos cuando Pedro hace su gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En resumen, los evangelios y el resto del Nuevo Testamento que sigue presentan a Jesús siendo tanto humano como divino. Entonces, cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor, estamos haciendo esta declaración de fe sobre quién es Él. Pero al mismo tiempo, también estamos haciendo una declaración de fe sobre quién es Dios. Jesús se revela a sí mismo como Dios. También afirma que su Padre es Dios. Y esto plantea un problema, o al menos normalmente lo vemos como un problema. ¿Cómo puede tanto Jesús como su Padre ser Dios? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo, que más tarde también se revela divino? ¿Cómo puede Dios ser tres en uno, una Trinidad, como solemos llamarlo? Si lo vemos como un problema, entonces tendemos a abordarlo como algo matemático, como una ecuación por resolver. De hecho, es un misterio, algo que hay que conocer, apreciar y amar. Quizás eres como yo y has escuchado o incluso dicho algo como, sí, Dios es tres en uno. Pero lo realmente importante es, y luego pasamos a hablar de un tema favorito o relevante, ¿qué rápidos podemos ser para pasar a otra cosa? Es como si le dijera a alguien, mi esposa es una mujer increíble, hermosa, amorosa, llena de amor, de fe, creativa, apasionada y pura de corazón. Pero ya sabes, lo realmente importante es su limpieza, su trabajo, su cocina. Yo nunca diría algo así y probablemente tú tampoco lo harías. Entonces, ¿por qué pasamos tan fácilmente a centrarnos en algo secundario cuando se trata de qué y quién es Dios como Trinidad? Creo que es porque la Trinidad es difícil de entender y difícil de ver su importancia. El Catecismo resalta su importancia en un pasaje hermoso y rico. Dice que la esencia misma de Dios es amor. Al enviar a su Hijo único y al Espíritu de amor en la plenitud de los tiempos, Dios ha revelado su secreto más íntimo. Dios mismo es un intercambio eterno de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es amor. En sí mismo Él es la plenitud del amor, de la comunión y de la vida, con cada persona de la Trinidad, conociendo y amando a las demás hasta el extremo. Y cuando Jesús nos revela esto, no es para compartir un dato con nosotros, para que lo sepas, Dios es amor. No, nos lo dice por una razón muy diferente y muy importante. Él dice, los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se lo he hecho saber. Él ha compartido con nosotros su secreto más íntimo, su verdad más íntima, para que podamos conocerlo y amarlo como a un amigo. Por eso el pasaje del Catecismo que acabo de citar no termina donde yo me detuve. Continúa. Dios mismo es un eterno intercambio de amor y Él nos ha destinado a compartir ese intercambio.
Los amigos comparten la vida interior del otro. Y este es el regalo que Dios da al revelar el misterio de quién es Él. ¿Cómo podemos empezar a comprender este misterio, el secreto? La tradición nos ayuda a avanzar hacia la comprensión del misterio de la Trinidad, utilizando el lenguaje de la naturaleza y la persona. Una naturaleza es algo que tengo y que me hace ser lo que soy y que me da las capacidades que me permiten hacer lo que hago. Soy humano, tengo una naturaleza humana y con ella vivo, me muevo, hablo, pienso, amo. Ser humano es lo que soy y me permite hacer lo que hago. Pero yo soy algo más que mi naturaleza. Soy una persona quien tiene la naturaleza y quien actúa a través de ella. ¿Quién es el que vive, se mueve, habla, piensa y ama? Soy yo. La naturaleza responde a la pregunta ¿qué? Y la persona responde a la pregunta ¿quién? Bien, en nuestra experiencia, una persona está vinculada con una instancia de la naturaleza humana. Pero Dios ha revelado que su única naturaleza divina es compartida igual y completamente por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con las capacidades que esta naturaleza les da, estas 3 personas forman una eterna e infinita comunión de amor. Así, cuando confesamos en el credo que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Señor, llegamos en cierto sentido al corazón del credo, porque llegamos al corazón de la fe cristiana y al corazón de Dios mismo. Verdad, conocimiento y amor entre 3 personas divinas. Esta invitación nos impulsa a una aventura que comienza en esta vida y encuentra su perfección en la próxima. Estamos en la Basílica de la Anunciación, en medio de Tierra Santa. Y detrás de mí está el altar que marca el mismo lugar donde la Santísima Virgen María dio su fiat al ángel Gabriel y dijo sí al plan de Dios, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, ese discípulo amado de Jesús, al comienzo de su evangelio habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si volvemos a su prólogo, a la primera línea, dice algo muy profundo sobre el misterio de Dios. Él dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, 2 personajes claves, Dios y la palabra. Pero comencemos con el principio, la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace Dios en toda la eternidad? ¿Qué hace este Dios que es sabiduría infinita, conocimiento y amor? Pronuncia una palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es comunicación. Esto nos dice algo sobre Dios, que Él busca comunicarse. Él habla. Y tú no hablas ni te comunicas si no hay público. Y entonces, ¿a quién le habla Dios como palabra de amor? A esa persona que está con Dios y esa palabra que también es Dios. Y por supuesto, ¿quién es la persona de esa palabra? ¿Quién es la palabra? Bueno, lo descubrimos más adelante, en este prólogo, donde nos dice en el versículo 16 que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La plenitud de quien es Dios se derrama sobre nosotros y luego nos da una pista, una idea de quién es Dios, quién es su palabra, la que habla en este gran verso culminante, el verso 18, de su prólogo. En este primer capítulo del Evangelio de Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. El único Dios que está al lado del Padre lo ha dado a conocer. Bueno, se nos revela que Dios es Padre. Y luego, el único que conoce ese Padre es el Hijo, Jesucristo. Y luego vemos que Dios Padre habla su palabra, que es Jesús. Y esa palabra está llena de la sabiduría del Padre y de su amor. Y esa palabra es tan poderosa y profunda que es una persona, la segunda persona de la Trinidad. ¡Wow! Al reflexionar es el Hijo, Jesús, quien nos muestra al Padre y nos lo da a conocer a nosotros. Llegamos a conocer quién es Dios, este Dios infinito, todopoderoso, hermoso, que es Padre. Y descubrimos en medio del prólogo que Él no es solo un padre para el Hijo, sino que Él busca
hacernos sus hijos también, para que Él pueda ser nuestro Padre. Aunque somos criaturas, estamos llamados a ser más que eso, a ser colaboradores de Cristo, pero más que colaboradores, estamos llamados a ser sus hijos, hijos del Padre. Esta es una hermosa historia, y todo comienza con Dios, quien dice una palabra porque quiere estar en relación con su Hijo, Jesucristo, y contigo y conmigo. Y así aquí en este lugar Dios pronuncia esa palabra, esa invitación a María, que da su fiat, en donde reflexionamos sobre el poder de esa palabra y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por nosotros, para que también nosotros seamos hijos y le llamemos Padre. Está bien, entonces echemos un vistazo atrás. Un santo es alguien declarado por la Iglesia que ha vivido una vida de virtud heroica y santidad ejemplar. Nos sirven de modelo mientras hacemos nuestro viaje de peregrinación por la tierra. Podemos ser amigos de los santos aquí y ahora. Jesús es el único Hijo divino de Dios. Esta verdad está esparcida como migajas de pan por todo el Antiguo Testamento, y en los Evangelios Jesús afirma inequívoca y definitivamente ser Dios. La verdad más grande y central es la revelación de Jesús de la Santísima Trinidad, que Dios es una comunión de personas. San John Newman tuvo dos amores, Jesucristo y la educación de los niños en la fe. Su vida y su fe reflejan el papel de Jesús como maestro. Un reflejo de este hecho es la Catedral Basílica de Filadelfia y el sistema escolar católico que él fundó, que son el legado de San John Newman. Dios invita y desea que todos participen de la vida íntima de la Trinidad. Dios es amor y quiere compartir esta verdad y vida con nosotros. A través de Jesús nos convertimos en hijos de Dios y por lo tanto somos traídos a esta vida. De amor, a la cual tenemos acceso por medio de quien nos lo reveló, Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor.